aquí voy a estar escuchándote. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias por invitarme a dar la clase. Y pues muchas gracias a todos también por estar conectados. No los conozco, pero lo que me gustaría tratar de que quede hoy, más que ustedes hagan como expertos en evaluación de impacto, etcétera, es como darles una idea de algunos puntos que son como clave, o no como, son clave para cuando tengamos que pensar en cómo evaluar nosotros mismos una buena evaluación de impacto, ¿no? Yo lo que entiendo es que ustedes, pues seguramente muchos de ustedes en algún momento de su vida van a estar en puestos de toma de decisiones, seguramente muy relacionados con la parte de salud, pero muchos de ustedes seguramente van a en algún momento a tener que enfrentarse a tomar decisiones en donde involucre, evaluar si un programa vale la pena, si no vale la pena, desde qué perspectiva vale la pena, cuándo es un programa exitoso, cuándo no es un programa exitoso, etcétera, ¿no? Y una partecita de esto, una partecita chiquita, es la evaluación de impacto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría platicarles un poquito hoy, en primera, qué es evaluación de impacto, y cómo se hace una evaluación de impacto, qué es importante para tomar en cuenta una evaluación de impacto, cómo se hace y cuáles son las diferentes, digamos, metodologías que existen, o de las principales, porque en realidad hay muchísimas, cuáles son algunas de las principales metodologías para hacer una buena evaluación de impacto. Espero que ya vean todos mis pantallas, pues si alguien me puede decir nada más si se ve mi pantalla bien. Y ya, nos arrancamos. Se ve muy bien tu pantalla. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces me gustaría empezar con, bueno, perdón, no sé cómo sea la dinámica de la clase, Pilar, pero para mí no tengo ningún problema en que me detengan en cualquier momento. Voy a ir explicando, pero por favor, me encanta que me detengan y me pregunten. Creo que hace la clase mucho más rica. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, deténgame y sin ningún problema, ¿ok? Una cosa que me gustaría recordar a los estudiantes es que cuando nosotros estamos viendo la presentación, es muy fácil ver la presentación y ver el chat de comentarios al lado. Pero cuando la persona que está presentando no puede ver el chat de comentarios, la persona que está presentando tiene que irse arriba y abrir un menú para ver los comentarios. Entonces, yo les pediría que cuando el doctor Jesús haga preguntas, no las contesten en el chat, porque en el chat es muy difícil para él verlas. ¿Sí? Y traten de contestar o de abrir su micrófono y yo tengo una respuesta y bueno, ya, gracias. Exacto, y sí, no puedo ver la pregunta. Entonces, y bueno, cada tema que más interesante cuando no podemos hablar, entonces, no hay problema en cualquier momento. Después el mapa de lo que hoy en primer lugar, al equipo a ver qué va a impactar para sirve. Luego empezar a analizar algunos de los principales métodos de impacto que se han dado en los programas alrededor del mundo. Y me voy a hacer algunos ejemplos concretos de evaluación de impacto real, utilizando diferentes metodologías. Bueno, en primera, entonces, ¿para qué queremos una evaluación de impacto? Entonces, una evaluación de impacto, en realidad, el principal objetivo de una evaluación de impacto es entender si hay una intervención, ¿no? Y una intervención entendida como dar, digamos, la provisión de ciertos insumos o de ciertos beneficios, podemos también decirlo, provocan o no resultados en la población a los que se da estos beneficios, ¿no? Entonces, provocan resultados, con esto quiero decir, si estas intervenciones, por ejemplo, cambian el comportamiento de las personas que están en un programa, o si se mejoran los hábitos de estas personas, o si inciden en el bienestar de las personas, etcétera. Y esto va a depender, los resultados van a depender mucho de lo que nosotros
de cómo definamos nosotros los indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay programas que nos interesa ver el resultado en salud, hay programas que nos interesa ver, por ejemplo, el resultado en educación, hay programas que nos interesa ver el resultado en, por ejemplo, si la gente gasta más, etcétera, ¿no? Pero en general el objetivo es ver si yo, con una intervención, con un programa, puedo tener un resultado, ¿no? Y esto es clave porque en una evaluación de impacto lo que queremos es ver una relación causal, ¿no? ¿Y qué es una relación causal? Bueno, queremos ver si este programa en específico causa directamente, al margen de un montón de cosas, de otras cosas, un impacto, ¿ok? Si cambia alguna de estas cosas que les mencioné, ¿ok? Eso es lo que llamamos en evaluación de impacto una relación causal. Y todo lo que, digamos, el principal objetivo de una evaluación de impacto es tratar, por diferentes métodos, de estimar o ver el efecto causal, si existe o no, ¿ok? Y esto es muy importante porque muchas veces, seguramente ustedes ya quizás se han enfrentado a la situación en la que tenemos un programa y, por ejemplo, decimos, bueno, probablemente el programa sí cambió ciertas cosas o no, pero lo que queremos exactamente en una evaluación de impacto es como una pastilla. Piensen, por ejemplo, seguramente entre ustedes habrá muchos médicos. Si yo le doy como médico una pastilla o una medicina o una vacuna, etcétera, a un paciente, quiero estar completamente seguro que el paciente mejora por esa pastilla o por esa inyección o por esa medicina, ¿no? Digo, guardadas las proporciones, es la misma idea en una evaluación de impacto, aunque obviamente es mucho más complejo porque estamos lidiando con comportamientos de personas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es si hay una relación de este tipo causal, que nuestro programa, perdón, causa un cambio en el indicador que nos interesa. Y bueno, esto lleva a preguntarnos entonces si sí hay una relación causal de este tipo por mi programa. Bueno, otra pregunta que también es clave es ver si el mismo tipo de, digamos, de intervención, de insumo, etcétera, siempre fue resultado. Y esto es lo que en la jerga de evaluación de impacto se llama poder extrapolar los resultados, ¿no? Eso también va a ser importante y lo vamos a mencionar más tarde. Entonces, bueno, digamos, de manera un poquito más ilustrativa, ¿no? Entonces, queremos ver, en realidad, si un programa, una intervención, etcétera, que yo aplico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como en el caso del programa Oportunidades, ¿no? Que ya comentó su compañero, en donde se daban transferencias monetarias, causa o no algún resultado, ¿no? Hay programas de diferente índole, con diferentes objetivos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de programas en donde no se den transferencias monetarias, sino que se dé, por ejemplo, un entrenamiento, una capacitación a la gente. Pero el chiste de la evaluación, nosotros como evaluadores, lo que queremos ver es si esta intervención cambia de alguna manera o tiene un efecto directo en este resultado. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, para ilustrar, digamos, esta relación causal, ustedes imaginen, por ejemplo, que hay un programa, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, población rural, y nosotros asumimos que, pues, si nosotros damos incentivos de alguna manera o transferimos dinero a los agricultores para que estos compren, por ejemplo, ganado, y nosotros asumimos o queremos ver si este ganado que vamos a dar a través de nuestro programa tiene un efecto positivo, por ejemplo, en el ingreso de las familias, ¿no? Pues imaginen, hay un programa que se diseña por la Secretaría de Agricultura, en donde se quiere motivar a que la gente compre cabras para que estas cabras, a través de un programa en donde la gente pueda vender la leche, etcétera, etcétera, este programa puede tener un impacto positivo en la gente, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos saber es que esta cabra
en realidad, digamos, la cabra pensando que es el programa, tiene este impacto que queremos. Puede haber algunos factores externos que también tengamos que tomar en cuenta para poder evaluar realmente si este programa es exitoso o no. Entonces, imaginemos que en este programa damos una cabra y para una población, bueno, digamos que la misma cabra tiene un diferente efecto porque la cabra estuvo expuesta, por ejemplo, a pastizaje muy verde. Entonces, la región en donde aplicamos el programa, pues es una región muy verde, en donde hay mucho pasto. Entonces, hay un impacto observado muy bueno. Ahora, ¿la misma cabra tendrá el mismo impacto en otras condiciones? Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer como evaluadores de impacto, ¿no? Supongamos, entonces, que la misma cabra, en otras condiciones, cambia el resultado del programa, ¿no? Justamente esto es el rol que tenemos nosotros como evaluadores, o para esto nos sirve la evaluación de impacto. Queremos remover mediante diversas técnicas estadísticas, que ahorita les voy a mencionar, estos efectos externos, ¿no?, que nos lleven a diferentes resultados. ¿Ok? Sí, es por eso que en el documento que nos dejó para lectura fue que se recolectaron datos no solo a nivel de hogar, ¿no?, sino que aplicaron un cuestionario para conocer, pues, características económicas, sociales y de infraestructura, ¿no? Exactamente, porque entre más podamos tomar en cuenta todos estos posibles potenciales factores externos que nos, digamos, nos sesguen parafraseando mejor, entre más factores externos de este tipo tomemos en cuenta en nuestro análisis, más seguros vamos a estar en que nuestro programa realmente sí tiene un efecto directo en el resultado que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que mencionas, justamente lo que quisieron hacer los evaluadores es tomar en cuenta muchísimos factores a nivel familiar, a nivel del lugar donde vivía la gente, de composición de la familia, etcétera, que podrían también estar relacionados con un posible efecto o no. Y entonces, en un análisis estadístico, tú puedes controlar, digamos, o tomar en cuenta estos factores para aislar el verdadero efecto del programa, ¿no? En este caso fue el programa Oportunidades, ¿no? Por ejemplo, imagínate que regresemos al ejemplo del programa Oportunidades. Tú quieres ver, como fue el caso, el efecto en, por ejemplo, educación de los niños, ¿no? Uno de los puntos del programa Oportunidades era ver si las transferencias condicionadas, las transferencias que se daban a las familias, podían aumentar la asistencia escolar de los niños. En el supuesto de que, pues, algunos niños que no podían ir a la escuela porque los padres eran demasiado pobres para mandarlos y en lugar de mandarlos a la escuela, los mandaban a trabajar, por ejemplo, ¿no? Si tú no tomas en cuenta un montón de cosas de composición familiar, de educación de la mamá, de educación de los papás, del ingreso de los papás, etcétera, puede ser que los niños más de familias un poco más ricas, donde los papás tienen, digamos, más medios económicos, pues manden más fácilmente a los niños a la escuela. Entonces, tú no quieres que esto confunda el efecto que tienes o que quieres ver en tu programa. Tú quieres que, al margen de todas estas cosas, tanto el ingreso de la familia, la composición familiar, etcétera, el programa realmente puede tener un efecto en que los niños vayan a la escuela, ¿no? A través de esta transferencia condicional. Sí, gracias. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo que quise ilustrar aquí un poco, ¿no? Digamos, la misma cabra, el mismo programa, puede tener un efecto bueno o un efecto malo que puede estar, digamos, modificado por un factor externo, que en este caso es, pues, simplemente qué tan buen pastizaje tuvo la cabra, ¿no? Entonces, realmente el efecto positivo que estamos viendo del programa aquí fue porque la cabra tuvo un pastizaje, un pasto verde, ¿no? Muy bueno. Y el efecto, pero no fue la cabra, realmente, pero estamos viendo la cabra
en combinación con factores externos. Una vez que podamos mover estos factores externos de los tan importantes para hacer una buena evaluación de impacto o para decidir si una evaluación de impacto es buena, útil o no, pues pueden ser de diferentes tipos. Entonces, hay factores externos que tienen que ver con diferencias entre participantes y no participantes antes de que empiece el programa, ¿no? Esto es muy importante. Si nosotros queremos evaluar o ver el efecto causal de una intervención, tenemos que asegurarnos que el grupo de personas o un grupo de personas que reciben este programa y el grupo de personas que no reciben este programa sean comparables. Es decir, que no difieran en características que son muy importantes y que pueden sesgar el potencial resultado que observemos. ¿Okay? Entonces, este punto número 1 es muy importante. Es un factor externo que tenemos que estar seguros que podamos remover, ¿no? O que podamos controlar en este análisis para poder decir que una evaluación de impacto es realmente buena. El segundo tipo de factor externo que es muy importante también tener en cuenta son diferencias entre diferentes grupos por su potencial capacidad para beneficiarse o no del programa. Entonces, en el ejemplo que mencionaba hace rato, si yo en oportunidades, por eso ellos tuvieron tanto cuidado en hacer buenos grupos de tratamiento, buenos grupos de comparación contrafactuales, asegurándose que, por ejemplo, las diferencias entre los grupos en términos del ingreso o de la educación promedio de las personas fuera en promedio muy similar, ¿no? Para precisamente que el potencial efecto que podrían observarse en que los niños vayan más a la escuela, por ejemplo, cuando reciben la transferencia condicionada, no se debe a estos factores externos, a que, por ejemplo, los papás son más ricos o tienen más educación y, por tanto, mandan más a sus hijos a la escuela, sino se debe al programa, ¿ok? Y el tercer factor es quizás un poco menos importante, pero también relevante, que más tarde lo voy a explicar con detalle, es el que tiene que ver con tendencias a través del tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces, para evaluaciones de impacto, tenemos un grupo de tratamiento, o tratamos de elegir un grupo de tratamiento, es decir, un grupo que es elegible para entrar a mi programa, y un grupo control para poder compararlos, ¿no? Quisiéramos que, digamos, los dos grupos no solo fueran comparables antes de darles, digamos, el tratamiento, sino que los grupos se comporten a través del tiempo de manera similar, ¿no? Entonces, bueno, si podemos, mediante técnicas estadísticas que más adelante voy a mencionar, asegurarnos que estos tres factores no son un problema, entonces podemos estar, creo yo, bastante seguros que la relación entre el tratamiento, es decir, entre el programa de intervención y el resultado que yo observo, es una relación causal. ¿Okay? Es muy importante que tengan en cuenta, ¿no? Cómo pueden ser estos factores externos que no son mi programa, o sea, otras cosas que no son mi programa, cómo pueden afectar el resultado que yo estoy observando. Una vez que pensemos cómo lo pueden afectar, cómo puedo remover el efecto o asegurarme que esto ya no es un problema para el efecto que estoy observando o no. ¿Sale? ¿Esto queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Yo no entiendo muy bien entre el tipo 1 y el tipo 2. No sé, siento que me parecen lo mismo. O sea, porque... Tienen que ver, tienes razón. Sí, o sea, tienen que ver. En el punto 1 me refiero más a que las personas o los grupos que tú eliges para hacer tu evaluación de impacto. Entonces, estamos viendo esto desde el punto de vista de que nosotros somos evaluadores de impacto, ¿sale? Entonces, vamos a evaluar el impacto del programa
normalmente teniendo un grupo de tratamiento que recibe el programa y un grupo que no, ¿vale? Entonces, el primer punto se refiere a que tenemos que estar muy seguros que los dos grupos en promedio son similares antes de recibir el programa, ¿ok? Ok, El como segundo- casos y controles, ¿no? Ajá, exacto. El segundo punto tiene que ver más con la asignación que tú haces del programa. Entonces, más adelante vamos a verlo con detalle, pero esto se refiere más a que hay, por la naturaleza de muchas intervenciones, por ejemplo, el programa Oportunidad, regresemos de nuevo a este ejemplo. Mucha gente, si tú abres el programa de manera universal, es muy probable que por los intereses de las personas, por la naturaleza misma del programa, va a haber un grupo de personas que se van a autoseleccionar para entrar al programa. Es decir, van a tener una probabilidad mayor, o una tendencia, digamos, a participar en este tipo de programas. Eso se llama autoselección. Por ejemplo, si es un programa de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento para capacitación, para conseguir trabajo, ¿no? Y es muy probable que haya gente que esté mucho más motivada para conseguir un empleo, por ejemplo. ¿Ok? Tú no quieres captar a esta gente nada más en tu grupo de tratamiento, porque entonces es muy probable que el efecto que observes no sea realmente el efecto de tu programa, sino que sea que la gente que entró, pues está más motivada, ¿no? A conseguir trabajo. Entonces, a eso se refiere más este punto. Tienes razón, el punto 1 y el 2 tienen que ver, pero en realidad el punto 2 tiene que ver más como la manera en que tú controlas el acceso al programa. ¿Ok? Ok. Sí, como... Mira, podemos regresar a esto más tarde, pero creo que con la discusión más adelante te va a quedar claro. Sí, perfecto. Claro, ¿Sí? gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? No, vamos bien. Perfecto. Bueno, esto nada más lo voy a mencionar muy rápido, entonces es básicamente lo mismo que mencioné, se refiere a este efecto causal, entonces digamos, queremos nosotros estimar el efecto causal, como ya lo dije, en un indicador I, o sea, y el indicador podría ser número no sé, el ingreso familiar, disminución de pobreza, aceptación y de una vacuna, dependiendo del programa, ¿ok? Pues queremos estimar cuál es el efecto de una intervención causal en el programa. ¿Y cómo lo estimamos? Pues bueno, tenemos dos grupos. Tenemos un grupo de intervención, el grupo de tratamiento, que en este caso lo llamamos este de aquí, intervención igual a 1, y un grupo control, que es decir, intervención igual a 0. Entonces, lo que nosotros realmente quisiéramos hacer es estimar cuál es el indicador promedio cuando el grupo recibe la intervención, o una persona recibe la intervención, y cuando no la recibe. ¿Ok? Esto, sin embargo, es un problema, ¿no? Porque en realidad no podemos observar el mismo grupo de personas con y sin el programa al mismo tiempo. Y en esto radica toda esta bola de métodos estadísticos para tratar de, digamos, artificialmente construir un grupo que sea como el grupo al ¿qué hubiera pasado si yo le doy el programa a este grupo? ¿Qué hubiera pasado si no se lo da? No sé si tiene sentido esto, más o menos, o le estoy haciendo bolas. Esto es importante. O sea, no quiere decir que yo quiero evaluar o observar cuál es el efecto de mi programa en un grupo con y sin el programa. Es diferente. Yo quisiera evaluar cuál es el efecto de mi programa para el mismo grupo con y sin el programa. Obviamente esto no se puede hacer. Entonces lo que hacemos
es O sea, tratar como de una construir... hipótesis. ¿Perdón? O sea, como una hipótesis, o como, sí, porque, o sea, no podemos medir lo que no sucedió. Entonces, estaría Justo, suponiendo cosas. justo. Entonces, lo que queremos es artificialmente, digamos, tratar de construir un buen grupo de comparación. Y en eso radica una buena evaluación de impacto. En tratar de artificialmente construir un grupo que nos permita, no perfecto, de manera perfecta, pero sí muy creíble, decir, esto es lo que hubiera pasado si yo a este grupo no le hubiera dado al grupo que está en el programa, esto es lo que hubiera pasado si yo a este grupo no le doy el programa. Porque si yo me aseguro de remover todos estos factores que les estaba diciendo y de que los grupos sean en promedio muy comparables, razonablemente puedo asumir que eso es lo que hubiera pasado con ese grupo si no le doy el programa. Bueno, José Luis, y yo tengo un planteamiento. Esto daría a que una persona piense, bueno, si quiero saber qué pasó, quizás ya lo dijiste y no lo caché, quiero saber qué pasó con el grupo, con el mismo grupo, sin programa. Con programa, pues lo más fácil es hacer un pre y un post. O sea, antes de que recibieran el programa, cómo estaba este grupo, y después de que recibieran el programa, cómo está el mismo grupo. ¿Por qué eso no es una evaluación de impacto? A ver, repítelo un poquito, porque es que te cortaste un poquito, perdón. Sí, decía que la pregunta sería, si se quiere ver cómo está una población, la misma población con y sin el programa, alguien pensaría de manera simple que es un pre-post basta para entonces saber cómo está mi grupo con y sin el programa. Entonces la pregunta sería, ¿por qué este no es una evaluación de impacto? Bueno, si tú comparas el mismo grupo, y eso lo vamos a ver ahorita, con y sin el programa hoy y lo comparas un año después, es el mismo grupo efectivamente, pero pudieron haber cambiado también las características de ese grupo. Pudo haber pasado un montón de cosas en ese año que cambiaron la manera como ese grupo es o reacciona ante el programa. Esa es una cosa. Entonces, por ejemplo, yo ahorita puedo reaccionar de manera diferente a un programa de transferencias condicionadas, ahorita en mi situación, y quizás en un año ya no necesito ese programa. Entonces reacciono diferente. Puede haber un montón de cosas que pasan en ese año que afectan la manera como tú reaccionas a una intervención y que además afectan el indicador o, digamos, el indicador que quieres ver como efecto de tu programa. ¿Tiene sentido esto? Digo... Es decir, no puedes saber si algo externo al programa fue lo que generó el cambio o fue tu programa lo que generó el cambio. Exacto. O sea, es decir, que se tiene que, la idea es de hacerlo en el mismo tiempo. Exactamente. Exactamente. Denme 5 minutos, vamos a ir a eso, justamente a eso. Y les voy a... ¿Sí? ¿Había otra pregunta? No, es que, disculpe la interrupción, es que yo me sigo quedando con la idea de que es como un pre-post, pero de los dos diferentes grupos. O sea, como evaluar al grupo que estamos nosotros ofreciéndole el programa, exponiéndole el programa antes de que lo metamos al programa, y me suena como más lógico, como más sentido evaluarlos el impacto, pero ya en un post. Y como que esta situación de hipotética de que ya hacer la evaluación de impacto, pero no conocer el antes o cómo estuvo la población y solo suponerla, como que no sé cómo Sí, es mucho más intuitivo comparar antes y después, ¿no? Un grupo y ver, bueno, a ver, yo le doy el programa hoy a un grupo de personas y lo veo 6 meses después, un año después y veo qué pasó y es el impacto, ¿no? Pero, como te digo, hay muchísimos factores que pueden influir en ese año y que pueden cambiar, ¿no? Vamos, si quieren, vámonos directamente, mira. Justamente, aquí
¿por qué no podemos comparar un grupo antes y después? Bueno, imaginemos que, de nuevo, otra vez el programa, el ejemplo de un programa en donde el objetivo es darle, por ejemplo, fertilizantes a agricultores, ¿no? Entonces yo soy, de nuevo, el gobierno, detecto que mucha de la población en áreas rurales, particularmente familias que se dedican a la agricultura, están en situación de pobreza. Y digo, bueno, ¿cómo voy a mejorar la vida de estas personas? Bueno, platico con ellos y después de hacer quizás algo de análisis prospectivo, me doy cuenta que muchos se dedican a la agricultura, pero que los suelos, por ejemplo, en México, son suelos muy pobres, y esto me lleva a suponer que un programa para proveer fertilizantes mejorados ayudaría a estos agricultores a producir más y, por tanto, a vender mejor sus productos, más y mejor, y esto eventualmente podría tener también un impacto en pobreza, ¿no? Mejorar el nivel de vida de estas familias. Ok, este es mi programa, ¿sale? Entonces digo, bueno, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo realmente voy a saber si dar fertilizantes a estas familias tiene un impacto directo en ingreso? ¿Ok? Bueno, entonces yo, evaluador, digo, pues voy a darles el programa, inicio el programa, digamos, en enero de 2018, inicia mi programa, y ahí doy el fertilizante a las personas participantes en mi programa, y digo, voy a esperar a que pase un año, porque viene la época de lluvias, y después de un año, en enero de 2019, me fijo si el ingreso efectivamente aumentó en las familias a las que le di el fertilizante. ¿Ok? Bueno, esto basado en digamos, en una evaluación como la que ustedes están planteando de antes y después. ¿Sale? Entonces, yo empiezo en enero de 2019, hago una encuesta, veo que el ingreso promedio de las familias era de 50. ¿Ok? Regreso un año después de dar este fertilizante, en enero de 2019, y me doy cuenta que el ingreso promedio de estas familias aumentó a 150. ¿Ok? Ahí estoy comparando las mismas familias antes y después de mi intervención. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y digo, pues bueno, la diferencia entre enero de 2018 y enero de 2019 pues, es de 100 pesos, 100 en promedio. Entonces, ese sería el impacto que yo tuvo mi fertilizante. El impacto de 100 pesos promedio. ¿Sale? Ahora, ¿por qué eso está mal? ¿O por qué no es realmente el impacto del programa? Bueno, porque pueden haber, como les digo, muchos factores externos que pudieron haber ocurrido durante este año. Entonces, por ejemplo, ustedes imaginen que tuvieron entre enero de 2018 y enero de 2019 una temporada de lluvias excelente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una temporada de lluvias excelente, puede ser que realmente, si no hubiéramos tenido esa temporada de lluvias, el impacto hubiera sido mucho menor. ¿Ok? Este es un factor externo que mejora también la productividad, es decir, que aumentó los cultivos, junto con el fertilizante seguramente. Entonces, los 100 pesos que estoy observando no se deben nada más al fertilizante. Se debe a que hubo fertilizante y, al mismo tiempo, en ese año, hubo una temporada de lluvias muy buena. ¿Ok? Entonces, en este caso hipotético, pero además es hipotético, pero puede ser real, realmente el impacto no fue el que habíamos supuesto antes, de 100 pesos promedio, sino fue mucho menor. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores externos que pueden influir y que cambian en el tiempo, que no nos permiten realmente separar el efecto que tiene, en este caso, un programa que da fertilizantes de muchas otras cosas que pudieron haber pasado en el año y que también influyen en ver un mayor ingreso o menor. Digo, en este caso fue un mayor ingreso, pero pudo haber sido al revés, ¿no? Pudo haber pasado algo en ese año, por ejemplo, una sequía,
Y tú regresas un año después y ves y dices, no, mi programa no sirvió. Pero en realidad puede ser que sí tu programa sirve, nada más que ese año fue particularmente seco y por tanto malo para cosechar. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta estos factores externos y por eso no podemos comparar el mismo grupo antes y después. Lo que quisiéramos es un grupo de comparación que simule lo que hubiera pasado con estos agricultores que recibieron el fertilizante, qué hubiera pasado con ellos si no les hubiéramos dado el fertilizante a ese mismo grupo. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Uh-huh. Menciona que, pues, tener como de grupo control, por así decirlo, otra población muy similar al que se le está haciendo la intervención, en este caso que particular da fertilizantes, pero me causa conflicto en el sentido, o sea, tiene que ser muy similar al grupo de intervención, pero que no se le va a hacer nada, o sea, no se le va a tocar ni siquiera platicar acerca de fertilizantes ni nada, sino simplemente tenerlo como control. Pero también aquí me entra la duda en cuanto a factores externos, suponiendo también en este mismo ejemplo de fertilizantes, de factores que se tienen que eliminar los factores externos para realmente medir el impacto, en este caso de proveer fertilizantes, se tendrá que también tomar en cuenta las mismas condiciones de esta población de intervención con el grupo control, por ejemplo, misma accesibilidad en caminos, por ejemplo, porque puede que cultiven más, pero si no lo venden o no tienen cómo transportarlo, pues no va a servir de nada y el ingreso va a ser el mismo. Supongo que estos factores se tienen que tomar también en cuenta. Exacto, sí, es muy buen punto, exacto, justamente eso. Y idealmente quisiéramos que si estos factores van a afectar a un grupo, más bien si estos factores son relevantes, afecten de la misma manera a los dos grupos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de nuevo, si tú tienes un buen grupo de comparación, un buen grupo control, es muy probable que este grupo control pues también estuvo expuesto a la misma temporada de lluvias, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, tú ya no es un problema la temporada de lluvias. Este factor externo ya no se convierte en un problema. ¿Por qué? Pues porque los dos grupos estuvieron expuestos a la misma temporada de lluvias, buena o mala. ¿Ok? Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Esto creo que es muy importante. Digamos, este es uno de los pilares de una evaluación de impacto y creo que además es algo que efectivamente la lógica nos dice, bueno, yo comparo el mismo grupo, veo qué pasó en 2019 y luego veo qué pasó en 2020 y ya, ese es mi impacto. Pero en realidad esto nos puede sobreestimar el impacto o subestimar el impacto de una intervención. Repito, lo que quisiéramos es ver qué pasa con el grupo que le dimos el programa, qué hubiera pasado con ellos si no les hubiéramos dado el programa, porque es el mismo grupo, ¿no? Todos los factores que no observamos, externos, etcétera, les van a afectar de la misma manera, digamos. Doctor, otra pregunta partiendo de esto de los factores externos, ¿hasta qué punto o hay un límite de factores externos que pudiéramos considerar para evaluar el impacto? No sé, por ejemplo, igual, volviendo a este ejemplo, que considerar que en esas poblaciones hay un agrónomo que esté dando asistencia técnica, el tipo de suelo, el tipo de cosecha, a qué se dedican, si realmente esto que cultivan lo dan para venta, para autoconsumo o para consumo, para alimentación animal. O sea, ¿qué tanto podemos meter como factores externos para analizar sin que nos veamos como atorados con tanta información? O que haya tantos factores que tengamos que considerar y no lo podamos manejar. Bueno, depende, bueno, si tú puedes hacer este grupo de comparación para evaluar la diferencia entre los que recibieron el programa y no, si tú puedes aleatoriamente asignar este grupo, todos esos factores externos se van a equilibrar entre los dos grupos, ¿no? Entonces, por eso, en una evaluación de impacto, si tú tienes la posibilidad, vamos a ver más adelante que es complicado, de asignar aleatoriamente estos dos grupos, el tratamiento y el control,
todos estos factores que sí, efectivamente son un montón, o pueden ser un montón de factores, en promedio van a ser similares entre los dos grupos. ¿Ok? Ahora, no puedes hacer esto siempre, ¿no? Es complicado realmente asignar aleatoriamente estos grupos. Entonces, hay otras técnicas estadísticas que te permiten usar la mayor cantidad de información posible para, de una manera convincente, diría yo, asegurarte que estás controlando no quiero decir controlando, estás incluyendo los factores que son relevantes, ¿no? No vas a poder siempre incluir todos, porque sí, efectivamente puede haber un millón de cosas, pero sí quizás puedes detectar los que son más relevantes, los que tienen más peso para sesgar tu resultado. ¿Y hay alguna forma como de priorizar este tipo de factores? Depende mucho, sí, o sea, depende mucho del tipo de resultado que quieras observar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si mi programa se trata de observar el indicador que tú quieres ver es gasto de las familias, o bueno, veamos de nuevo aquí el ingreso familiar de este programa en particular, en el ejemplo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las cosas que pueden afectar el ingreso familiar al margen de tu programa, que es dar fertilizantes? Pues sí, como dices tú. Entonces, hay que evaluar, en este caso específico, qué podría afectar el ingreso de las familias al margen de los fertilizantes. Pues podría ser los factores económicos que hay en el país en ese momento. Puede ser que por alguna razón se implementaron un montón de programas sociales que empezaron a dar dinero a agricultores, ¿no? Pues tienes que tomar eso en cuenta, es muy importante porque ese factor seguramente va a afectar el ingreso familiar. Por ejemplo, lo que tú decías, acceso, ¿no? Porque aquí el supuesto de este programa hipotético, en el ejemplo, es que van a poder vender sus cosechas. Entonces, como dices tú, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿tienen acceso, tienen carreteras o no tienen carreteras, ¿no? Tienen, por ejemplo, conocimiento de dónde vender sus productos, el tipo de producto que están cosechando, ¿no? Puede ser que haya productos con mucho más valor agregado, ¿no? Fresas, etcétera, que se venden en el mercado mucho más caras que maíz, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, sí, pero tienes que evaluarlo al programa específicamente. No es una receta, digamos, universal para todos los programas. Y creo que es una de las lecciones también de evaluación de impacto, que no solamente es la parte estadística, que tengas tu grupo de tratamiento, control, sino que pienses muy bien cuáles son todos estos factores que pueden afectar el resultado de tu programa y que quieres remover. Entonces, bueno, no es una respuesta dicotómica, ¿no? De sí, no, sino que depende del programa. Tienes que pensar muy bien tu programa. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No sé, Pilar, si tú crees que esto queda claro hasta aquí con esta explicación, porque creo que esto es muy importante. Ok. Bueno, ¿los demás me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Seguimos ahí todos? Sí, Claro, profesor. Está bien. Yo creo Gracias, lo interesante de esto va a ser más bien cómo hacer el cálculo de estos factores. Claro, definirlos también, ¿verdad? Pero ¿cómo los vamos a calcular? ¿Calcular a qué te refieres? ¿A detectar? La manera en cómo le vamos a dar un peso a cada uno de los factores para que nosotros podamos decidir, o sea, ver el impacto, despejar ese impacto real. Claro. Sí. Eso creo que tiene que ver también mucho con la técnica de evaluación de impacto que
elijas, y más que elijas, yo diría que puedas implementar, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante de esto. En la segunda parte de la presentación, lo que les voy a presentar, o me gustaría presentarles es, ahora sí, a ver, ¿qué técnicas tengo yo para poder elegir un buen grupo de comparación y, por tanto, poder eliminar todos estos factores? Hay muchas maneras de hacerlo. En el programa, por ejemplo, Oportunidades, que hace rato mencionaron, ahí lo que se hizo fue una aleatorización. Y una aleatorización, digamos, es, en términos de remover todos estos factores externos, es quizás lo mejor que puedes hacer. Ahora, tiene sus bemoles, porque no siempre puedes hacer una aleatorización. Logísticamente es muy complicado, etcétera. Voy a mencionar más adelante, pero si no puedes hacer eso, pues hay otras maneras, pero tienes siempre que tener este ojo de qué estoy dejando fuera, qué factores no estoy, digamos, controlando y que sí pueden tener un impacto, ¿no? Pero vamos a ir a eso más adelante. Pues por lo pronto quiero que, digamos, me gustaría que se quedaran con esta idea de por qué no es bueno hacer una evaluación de impacto en donde tú compares antes y después el mismo grupo. Esto es un problema, ¿ok? Y esto espero que quede claro por qué. Ok. Ahora, esto es en términos de antes y después. Ahora, también, digamos, es un problema cuando yo nada más comparo participantes versus no participantes, sin tomar en cuenta, digamos, la composición de estos dos grupos. ¿Por qué? Por lo mismo, otra vez, hay factores externos que no tomamos en cuenta en términos de las características de estos participantes y de estos no participantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, participantes en ciertos tipos de programas pueden ser diferentes en términos de sus motivaciones, de sus comportamientos, de sus intereses, de sus características, etcétera, en comparación con los que no participan, ¿no? Entonces, a esto es lo que el grupo de tratamiento o de participantes, los que están participando en el programa, de alguna manera tengan una probabilidad mayor de entrar a mi programa que los que no están participando, ¿no? Y, digamos, vamos a ver, por ejemplo, piensen en el ejemplo de un programa que se ofrece capacitación técnica, ¿no? Como el programa ahorita de jóvenes, ya se me fue el nombre, disculpen, Construyendo el Futuro. Ajá. Entonces, imagínense un programa de este tipo, ¿no? Entonces decimos, bueno, lo mismo. Quisiéramos que estos jóvenes, pues, nuestro indicador podría ser, pues, empleo, ¿no? Quisiéramos que estos jóvenes encuentren un trabajo. Y para eso nos inventamos un programa o diseñamos un programa que dé capacitación a estos jóvenes, ¿no? Con el supuesto de que esta capacitación los va a ayudar o les va a dar herramientas para poder encontrar un mejor trabajo o encontrar un trabajo. ¿Cuál es el problema de, digamos, comparar nada más a los jóvenes que pudieron haber entrado al programa, ¿no? Tú abres el programa universal como este programa, en realidad, y tú dices, bueno, pues que entren todos los jóvenes que quieran, ¿no? Entonces vienen estos jóvenes, se inscriben, y yo, evaluador, digo, ahora sí, quiero saber cuál es el impacto de este programa, pues nada más comparo los que llegaron al programa un año después o 2 años después, lo que ustedes quieran, y los comparo con los jóvenes que no entraron al programa. Esto no es una evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque no estamos nuevamente tomando en cuenta todos estos factores que tienen que ver con encontrar trabajo, con mi indicador, pero que no es mi intervención, que es darles esta capacitación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestro programa, como puede uno razonablemente asumir, tenemos a jóvenes que al final acabamos con un grupo de jóvenes en el programa, pues que obviamente, uno, están buscando trabajo, ¿no? Quizás tienen un mejor nivel educativo, pues
simplemente están mejor informados, ven más la televisión, ven más los medios, tienen acceso a información que quizás otros jóvenes no. Quizás estén un poco más motivados para encontrar trabajo por diferentes razones. Puede haber muchas razones, la educación de sus papás, el nivel socioeconómico, un montón de cosas que no sabemos, pero puede ser que ellos mismos tengan más ganas de encontrar un trabajo. Estas características sí podemos pensar que están relacionadas mucho con encontrar un trabajo. Entonces, si no tomamos en cuenta, nuevamente, digo, perdón por ser tan repetitivo, pero esto es importante, si no tomamos en cuenta que estos dos grupos son diferentes, o pueden ser diferentes en cosas que importan mucho para encontrar trabajo, no vamos a poder separar o detectar el efecto de este programa en entrenamiento para jóvenes. Y ese es el problema cuando comparamos participantes y no participantes sin tomar en cuenta estos factores. Por eso, nada más participantes y no participantes también es un mal contrafactual, un mal grupo de comparación. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, queda claro. Sí, está claro. Sale. Entonces recuerden, ya tenemos dos tipos de malos grupos de comparación. El primer mal grupo de comparación es cuando yo me comparo o comparo el mismo grupo que tiene el programa antes y después. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas y factores que pudieron haber pasado en este antes y este después que afecta también el potencial efecto que puedo observar en el programa. El segundo es nada más tomar a los que entraron contra los que no entraron al programa. ¿Por qué? Porque pueden ser diferentes en términos de un montón de cosas que también puede afectar el indicador que quiero ver. Ahora, yo puedo eliminar todos estos potenciales efectos, pues, con diferentes técnicas. Ok, antes de eso, entonces rapidísimo, el segundo tipo de mala comparación, el de autoselección, participantes y no participantes, nada más para que, digamos, gráficamente quede quizás un poquito mejor la idea. Entonces, imagínense, nuevamente tenemos este programa de jóvenes construyendo el futuro y mi indicador es el porcentaje de jóvenes empleados al final, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que el grupo de no participantes en el programa, hoy, al día de hoy, tengo un 30% de empleo en ese grupo. Y en el grupo de participantes, tengo al día de hoy 50% de participación, ¿sale? Todavía no empieza mi programa. Digamos que estamos aquí, en el día de hoy todavía no empieza el programa. Va a empezar en 6 meses. Bueno, empieza mi programa, entre hoy y un año después, empieza, digamos, por aquí, empieza el programa, y después me fijo, bueno, ¿cuál fue el efecto? Bueno, ok. Si nosotros comparamos de nuevo, como les digo, nada más a los jóvenes no participantes, nosotros podemos empleo creció 30%. Y entre el grupo de no participantes se fue de 30% a 40%. Entonces, bueno, pero ¿cuál fue el efecto un año después? Pues yo digo 40%, ¿ok? Sin embargo, ya sabemos que ese efecto está inflado, digamos, puede estar inflado por todos estos factores, ¿no? Que no estamos tomando en cuenta. ¿Cuál podría ser uno de esos factores en este caso? Bueno, imagínense, como les decía hace rato, imagínense que entre hoy y un año, pues por alguna razón mejoró muchísimo la economía y el empleo en general en la población subió mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso, si nosotros tuviéramos un muy buen grupo de comparación, en que tomamos en cuenta este contexto económico favorable, probablemente veríamos que el verdadero efecto del programa no fue ese
40% que estábamos estimando, sino de solo 20%. Que hubo un contexto que en realidad para todos participantes. ¿Ok? Si tuviéramos un buen contrafactual, un buen grupo de comparación, entonces podríamos ver que realmente el efecto fue menor. El programa sí tuvo un efecto, pero fue menor. Antes estaba inflado, digamos, o ahí oscurecido por este buen contexto económico que resultó que pasó en ese año, ¿no? Pudo haber sido al revés, como les digo, como en el ejemplo de los agricultores. Pudo haber sido que pues hubo un contexto súper desfavorable. En realidad ningún grupo tuvo acceso a empleo, entonces ahí a lo mejor pasa al revés. No vemos un efecto y pensamos, no, la capacitación no sirve, porque no estoy viendo ningún efecto, pero en realidad puede ser que la capacitación sí sirva. Lo que estuvimos viendo en realidad fue pues que hubo un contexto económico muy malo. Entonces, en realidad nadie tuvo empleo, ¿ok? Disculpe, doctor José Luis, aquí me genera dudas. Bueno, tengo dos. Una de dos, esto sería, la primera sería esto es la diferencia de diferencias, y Uy, la segunda, ¿por qué? Perdí un poquito. Sí, que si estas diferencias que yo veo es a lo que se refiere de diferencia de diferencias. Es que creo que eso es un término econométrico. Esa es una, diferencias en diferencias es una técnica estadística para elegir un buen grupo de comparación en ciertas condiciones. Ok. Tiene que ver un poco, más adelante la vamos a ver con detalle, pero sí, entonces tú lo que haces en diferencias es eliminar, por un lado, el sesgo que tienes de antes y después, y una vez que eliminas ese sesgo, entre antes y después, del mismo grupo de tratamiento, eliminas el sesgo entre participantes y no participantes. Eso es diferencias en diferencias. Ok. Entonces es una manera de eliminar estos dos tipos de sesgos o de malos o de potenciales factores, digamos, que quieres controlar. Que serían como factores confusores, ¿no? Se comportarían así. Exacto, sí. Muy bien. Sí, sí, lo vamos a ver más adelante, porque además tú para usar este método de diferencias en diferencias, hay ciertos supuestos, necesitas cierta información. Por ejemplo, tú no puedes hacer unas diferencias en diferencias si no tienes información al menos de dos momentos, ¿no? Necesitas saber qué pasó aquí y qué pasó aquí, y necesitas dos grupos también. Hay evaluaciones de impacto que no tienes dos grupos. Para no saltarnos, tiene que ver, pero ahorita lo vamos a ver en detalle. Bien. Muy bien, gracias. Ok, en resumen, entonces, hay que tomar en cuenta que debemos evitar falsos grupos de comparación, es decir, lo que llamamos contrafactuales, ¿no? En evaluación de impacto. El primero que debemos evitar es las que se basan en observaciones del mismo grupo antes y después, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque hay factores que cambian a través del tiempo. Y el segundo, contrafactuales o grupos de comparación que se basan en observaciones entre grupos que no son comparables, es decir, que entran y no al programa sin tomar en cuenta estos factores externos. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O algún comentario? No, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, ahora, ya sabemos, entonces, como evaluadores, queremos entonces tener un buen contrafactual. Ese es el punto. Un buen grupo de comparación. Bueno, ahora, ¿cómo construyo? Porque esa es la palabra realmente, ¿cómo construyo un buen grupo de comparación para mi evaluación de impacto? Entonces, hay varias técnicas, hay varias maneras de hacerlo. Y les voy a ir mencionando, digamos, en orden de prioridad, desde la mejor hasta la menos
mejor, digamos, ¿no? ¿En qué se basa este ranking o esta manera de mejor o menos buena? Simplemente en la capacidad de cada una de estas técnicas en eliminar por completo todos estos factores externos. Entonces, la técnica, digamos, que es la mejor que ustedes pueden hacer para eliminar todos estos factores externos es asignar de manera aleatoria tú los grupos, quién recibe y quién no recibe el programa. Entonces imagínense de nuevo, yo tengo un programa que va a empezar mañana, que se le va a dar dinero a la gente. Si yo puedo, de alguna manera, aleatoriamente asignar esta participación al programa, me estoy asegurando que en promedio estos dos grupos van a quedar muy similares en un montón de factores. En promedio estos grupos seguramente van a tener el mismo nivel educativo, van a tener el mismo nivel socioeconómico, la misma composición familiar, entonces, en la medida que nosotros aleatoriamente es un término bastante, tiene muchos bemoles. Realmente aleatorizar un grupo significa que voy a una computadora y de manera aleatoria genero números y cada quien le doy el número y si son, por ejemplo, pares, tú entras al programa, si son nones, tú no entras. Esa es una manera, ¿no? Se ha demostrado, digamos, que si estos grupos son suficientemente grandes y asigno esta intervención o este programa de manera aleatoria, estos dos grupos van a estar muy balanceados, es decir, van a ser muy similares en términos de todos estos factores externos, ¿no? Y es una idea bastante simple, es una idea bastante, de manera yo aleatoria puedo elegir a quién le doy y a quién le doy el programa. Ahora, esto es lo mejor que tú puedes hacer para construir estos grupos de tratamiento y de control, ¿no? Ahora, no siempre lo puedes hacer. Y esa es una gran desventaja de esta manera de construir el grupo de control o un grupo control de manera aleatoria. Como ya les dije, una ventaja, pues es muy fácil, es una idea muy simple, ¿no? Nada más. Yo voy a veo quién es elegible para el programa, me centro en una población, por ejemplo, la población consciente de ingresos para darle la transferencia mencionada. Y digo, nada más no. Entiende el programa, a los que le posible, les empiezo a la transferencia, 2 años después, veo quién tiene más ingresos. Es como, suena muy simple, pero tiene grandes desventajas. Y una de las grandes desventajas es que hacer esto en la realidad muy es posible. ¿Por qué? Porque lógicamente es complicado, porque sobre todo porque éticamente también es muy difícil de entender esto. No puedes entender, pues creo que nadie lo que hablar de, por ejemplo, lo vería y decir, yo alegremente de ver no. Es muy difícil de entender. Entonces, bueno, en la práctica realmente una asignación aleatoria es muy deseable en términos técnicos para escoger, para elegir o para construir este grupo de comparación, pero tiene también grandes desventajas logísticas, puede ser muy caro y éticamente también muy difícil defender la idea que yo aleatoriamente le voy a dar un programa a una persona y a otro no, aunque esta persona también se lo merezca, ¿no? Pero bueno, en términos técnicos, en términos de lo mejor que puedes hacer para construir este grupo de comparación, digamos que este es el gold estándar, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer. Ahora, como les decía, muchas veces en la práctica no lo puedes hacer, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el programa Oportunidades, que como dijo la doctora Pilar,
fue un ejemplo y sigue siendo que un ejemplo de evaluación de impacto alrededor del mundo. Creo que la última vez que vi había 40 países que habían copiado el programa, ¿no? Y no solo el programa, sino la evaluación de impacto para evaluar ese tipo de programas. Aún este programa que estuvo también planeado desde el principio, que se pensó desde el principio en una evaluación de impacto, etcétera, etcétera, no se pudo aleatorizar a personas. No se pudo aleatorizar a hogares, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues aleatorizaron zonas, ¿no? Entonces, lo que hicieron es decir, bueno, vamos a decir que el programa, porque no hay suficiente dinero para empezar mañana en todo México, vamos a hacer, por ejemplo, municipios que entren primero y municipios que entren después, y lo que podemos hacer es aleatorizar estos municipios en quién va a entrar antes y quién va a entrar después. Pero aún así, no fue aleatorizar a los hogares, fue aleatorizar zonas, ¿no? Y aprovechando un poquito de que no se pudo dar o empezar el programa en todos los lugares, ¿no? Geográficamente hablando. Pero bueno, es nada más como decirles anecdóticamente que usualmente va a ser muy complicado tener una aleatorización de esta forma, como yo les dije. Entonces, bueno, ¿cuál sería una segunda opción? Bueno, podemos pensar en lo que se llama una promoción aleatorizada también. Esa es otra técnica estadística que nos puede ayudar a construir un grupo de comparación. Entonces, número uno, este tipo de forma o esta manera de construir esa técnica estadística se basa en que nosotros podemos de manera artificial crear este grupo de comparación de manera aleatoria. Ahorita les voy a decir cómo. Puede ser útil cuando se quiere evaluar un programa que tiene acceso universal. Entonces, en la primera, digamos, forma de aleatorizar, ahí yo, evaluador o autoridad o lo que sea, responsable del programa, yo decido quién entra y quién no, aleatoriamente. En esta, como sucede más a menudo, hay programas que son de acceso universal. Entonces, una promoción aleatorizada nos puede ayudar también a crear aleatoriamente un buen grupo de comparación bajo ciertos supuestos que ahorita les voy a decir. ¿Ok? Entonces, en un programa universal, por ejemplo, nuevamente regresemos al ejemplo de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Ahí, razonablemente podemos pensar que yo voy a tener 3 tipos de personas, tres tipos de jóvenes, ¿no? Unos que un tipo de jóvenes que no importa si yo les invito al programa, si yo hago promoción a través de la radio, si les mando un mensaje, etcétera, no importa lo que yo haga, ellos de todos modos están muy motivados y probablemente van a participar de todos modos, aunque yo no haga ningún tipo de promoción. Luego puede haber un grupo que no importa lo que yo haga, no van a aceptar o no van a querer entrar a mi programa. Entonces, el primer grupo, yo no importa lo que haga, de todos modos ellos van a entrar. O sea, son, digamos, ya clientes de este tipo de intervenciones, ¿no? Un segundo grupo que de todos modos es gente o individuos que no les interesa este tipo de intervenciones o este tipo de programas y que no van a entrar de todos modos, no importa lo que yo haga. Pero puede haber un grupo de personas, o de jóvenes en este caso, que si yo les doy un empujoncito, es decir, si yo les doy información, si les llamo por teléfono, si les mando algún panfleto, si les mando algún texto a su celular, estén como indecisos, pero al momento que yo hago esto, este empujoncito, puede ser que sí entre. Y esto es los que se llaman que entran cuando yo promociono el programa. Entonces, bueno, estos son los supuestos, digamos, de este tipo de evaluación, que hay 3 tipos de personas para ciertos programas. De acceso universal, yo puedo pensar que algunos van a entrar de todos modos, no importa lo que yo haga, otros nunca van a entrar,
pero sí va a haber un grupo que si yo los incentivo y les hago promoción, los pueda convencer. ¿Ok? Y este es el grupo que me interesa. ¿Por qué es el grupo que me interesa para la evaluación desde el punto de vista de la evaluación de impacto? Por lo siguiente. Este tipo de evaluación funciona de la siguiente manera. Yo tengo mi población, digamos aquí. ¿Todos ven mi flecha? Más o menos, ¿sí ven lo que estoy señalando? Sí, la vemos, profesor. Ok, gracias. Entonces, yo tengo, digamos, toda la población elegible. En este caso, digamos, los jóvenes entre 18 y 25 años en México, ¿no? O en una región, lo que sea. Esa es mi población elegible. Y como les digo, yo asumo, ahora no los puedo observar, pero yo asumo que está en esta población elegible, están estos que nunca van a entrar al programa, estos con la gorra. Voy a tener también cierto número de personas o una proporción de esta población siempre van a entrar, están muy motivados para este tipo de intervenciones. Y luego los que me interesan, que son los que si yo les promociono, les doy este empujoncito extra de promoción del programa, van a entrar. Si no entran. Okay. Para el punto de vista de la evaluación de impacto, ¿qué hacemos? Bueno, seleccionamos una muestra de esta potencial población elegible, seleccionamos una muestra y de esta muestra yo divido aleatoriamente en dos grupos. Vamos a decir un grupo tratamiento y uno control. Ahora, aquí el tratamiento no va a ser darles el programa, porque recuerden, estamos hablando de un tipo de programas que son universales. Yo no puedo decidir quién entra y quién no entra. Pero lo que sí puedo decidir es a quién yo aleatoriamente le doy este empujoncito, este mensaje extra, esta promoción extra. Entonces es como un truquito ahí estadístico, porque dentro de los que son elegibles, yo aleatoriamente divido en dos grupos y al grupo de tratamiento, entre comillas, les doy este empujoncito, esta promoción. Ahora, si mis supuestos son verdad, que yo tengo tres tipos de personas, ¿qué es lo que espero que pase? Que dentro del grupo que yo le di este empujoncito, esta promoción, que le llamé, le mandé mensajes, le mandé panfletos, etcétera, el grupo de los que le di el empujoncito van a entrar en mayor proporción al programa. Al final, ellos van a decidir en una mayor proporción entrar que los que no les di este empujoncito. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, digo, es un ejemplo ilustrativo, pero aquí lo que pasó fue que en el grupo que recibió la promoción extra, aleatoriamente, digamos aquí, dividir los grupos aleatorios, al que yo le di este empujoncito extra, veo que la composición de los que entraron, pues los que siempre y una proporción que va a ser los que entraron gracias a que yo les di este extra empujoncito, información, lo que sea. Mientras el que no se los di, los que entraron al programa, pues ¿quiénes son? Pues solo aquellos que de todos modos hubieran entrado, porque ya estaban muy motivados, les interesaba mucho el programa, etcétera. Lo que voy a hacer al final es ver cuál fue, por ejemplo, si mi indicador fue ingreso, o en este caso, en el ejemplo de los jóvenes, voy a comparar el promedio de los que al final estuvieron empleados entre este grupo, entre el grupo que yo le di la promoción y al que no le di la promoción. Entonces ahí ya estamos introduciendo algo de aleatoriedad para tratar con este truquito estadístico de remover todos estos factores externos, ¿ok? Controlando por el hecho de que no podemos nosotros decirle tú entras, tú no entras, porque es un programa universal. Pero lo que sí podemos hacer es aleatoriamente, yo a quien le doy este extra de información. ¿Sale? Ok, entonces, la promoción aleatoria o este empujoncito consiste en una campaña que
que busca aumentar el número de participantes en un grupo. ¿Ok? Esta campaña o esta promoción puede consistir, por ejemplo, en dar información a un grupo aleatoriamente elegido o en proveer incentivos de algún tipo para convencerlos a participar en mi programa. ¿Okay? Es este empujoncito del que les hablo. Sin embargo, como en todas las técnicas para construir un grupo, un buen grupo contrafactual, requerimos o tenemos que tener en cuenta, digamos, supuestos, ¿no? El primero es que el grupo que yo incentivo y el grupo no incentivado sean comparables, ¿no? Y esto, ¿cómo lo logramos? Pues asignando aleatoriamente este empujoncito. El segundo es que la campaña realmente, o este empujoncito, sea exitoso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues que en el grupo que yo le di más información, la promoción, yo vea un mayor número de participantes, sustancialmente mayor que en el grupo que yo no le di la información. Si esto pasa, es un indicativo de que sí mi campaña funcionó. ¿Ok? Y el tercero es que la campaña no influya directamente en el efecto del programa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estimo el efecto del programa? Bueno, nuevamente, tenemos el ejemplo del grupo que yo le di la promoción, ¿no? Recuerden, hubo un grupo que yo le mandé mensajes, le hablé, etc. El grupo que no le di la promoción y como les dije, yo supongo, nuevamente este es un supuesto, que en los dos grupos yo tengo los tres tipos de individuos. ¿Cuáles? Pues tengo personas que no van a participar en el programa de todos modos nunca, tengo personas que si les doy el incentivo participan, y tengo personas que no importa lo que yo van a participar de todos modos. Esto es importante porque yo el impacto del programa lo voy a estimar de la siguiente manera. Veo, por ejemplo, este es un ejemplo hipotético, donde yo veo en el grupo que le di el mensaje, el grupo promocionado, yo veo en primera que 80% de los que le di el mensaje entraron. ¿Ok? Al final, 80% entraron. Y veo que en promedio tienen un ingreso, después de un año, después de un tiempo, de 110 dólares, pues lo que quiera. ¿Sí? Ahora, comparo esto con el grupo que no les di el mensaje, el no promocionado. Bueno, yo me doy cuenta que en este grupo entraron solamente 30% al final. De los que yo no les di el mensaje, que yo aleatoriamente seleccioné, solo el 30% decidió entrar a mi programa. Bueno, ahora veo cuál fue el ingreso en este grupo. Yo me doy cuenta que fue 70. Cuando tengo una aleatorización que yo decido tú sí, tú no, tú sí, tú no, yo puedo ver nada más cuál es la diferencia entre los dos grupos. En este caso, 110 menos 70, ese sería el impacto del programa, ¿no? 40. Sin embargo, aquí, como yo no asigné aleatoriamente a los dos grupos, sino lo que asigné fue este empujoncito, tengo que tomar en cuenta que este empujoncito causó una participación diferente en los dos grupos. Es decir, tengo que ponderar la diferencia entre 110 y 70. Estos 40 en realidad no es el impacto en este ejemplo, usando esta técnica. En realidad el impacto es 40 ponderado por el hecho de que la diferencia en participación fue de 50%. Aquí fue de 80, aquí fue de 30. La diferencia entre los dos grupos en participación fue de 50%. Es decir, mi verdadero impacto equivaldría a 80. ¿Ok? Entonces, en el primer ejemplo, donde yo a la teoría, si yo luego al aleatorizar y decir quién entra, quién no entra, yo puedo después de un tiempo, por ejemplo, si mi indicador es ingreso, comparar el ingreso entre el grupo de intervención y el grupo de control. La diferencia es el impacto. Aquí no.
Aquí no aleatoricé los participantes, lo que aleatoricé fue quién recibe el mensaje. Entonces tengo que tomar en cuenta cómo afectó mi programa dos cosas. El ingreso, la diferencia en ingreso entre los dos grupos, pero también la diferencia en participación en los dos grupos. Porque, recuerden, es un programa universal en este ejemplo y la participación no fue la misma. Es un poquito, yo sé que puede ser un poquito raro esta idea, pero más o menos, ¿me siguen? ¿Hay alguna duda o algún comentario? Eso siento que va un poquito con el tipo 2, que era para evitar esta autoselección, ¿no? Bueno. Exacto, porque esta autoselección tú la eliminas aquí. Ajá, porque ya no solamente eran para los que están súper interesados. Exacto, entonces aquí yo tengo mi muestra potencial de donde yo voy a la muestra que yo uso para ver el efecto del programa, y este grupo es muy diverso, no solo en estas características que aquí están en el ejemplo, sino es muy diverso. Cuando yo hago esta división aleatoria entre los dos grupos, todos es la autoselección, las características se van a balancear, ¿no? Aquí en este paso, ya estos dos grupos seguramente van a ser muy similares. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues a un grupo yo le doy este empujón, le mando mensajes, le entrar al programa, lo invito, le llamo, etcétera. ¿Qué va a pasar esto? Bueno, dos cosas. Uno, que este empujoncito probablemente cause que más personas del grupo que yo le doy el empujón entran al programa. Y entonces sí, aquí sí puedo ver cuál fue el efecto del programa. Por ejemplo, de la capacitación. ¿Ok? Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra duda, comentario? Digo, como ven, siempre es un poco, como evaluador de impacto siempre tienes que pensar en maneras, pues sí, que estén basadas obviamente en métodos estadísticos, pero que sean también convincentes, digamos, ¿no? Que convincentemente desde el punto de vista técnico, tú puedas decir, sí, creo que sí, mis grupos realmente son comparables. Estoy asegurándome que estoy eliminando todos estos factores externos que no quiero que intervengan en el potencial efecto que yo pueda observar, ¿no? Ahora, entonces, ya vimos aleatorización, lo mejor que puedes hacer en términos de eliminar esos factores, que es difícil hacerlo. Bueno, entonces, promoción aleatorizada es una buena alternativa para controlar por estas cosas, ¿no? Ahora, a veces incluso tampoco puedes hacer una promoción aleatorizada. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, que mi campaña no fue exitosa. Tú puedes hacer todo lo que quieras, y de hecho aquí en México hubo un ejemplo de un programa que se evaluó aquí en el instituto para guarderías de mamás, en donde utilizaron una promoción aleatorizada, les mandaba mensajes a las mamás, se les llamaba y se les trataba de convencer de que mandaran a su hijo a las guarderías que estaban dentro de este programa. Al final, la campaña no fue exitosa. Entonces, es un problema, ¿no? Si la campaña no logró que un número mucho mayor de personas en el grupo que fue promocionado entraran al programa, entonces tú no puedes estar seguro que esa promoción va a causar que la gente que tú quieras entre, ¿no? Otro problema es que el impacto que tú observas, pues, solo es válido para un subgrupo. Es decir, en este caso, el grupo que tú le diste este empujoncito. Entonces, te puede servir, no puedes decir mucho
de cuál sería el impacto de este programa si lo aplicas en China, por ejemplo, ¿no? Es como muy localizado. No puedes extrapolar los resultados fácilmente. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a regresión discontinua? ¿O algún comentario? No, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces si no podemos hacer una aleatorización, si no podemos hacer una promoción aleatoria, bueno, hay otras técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones, en algunos tipos de programas o de intervenciones, la elegibilidad al programa se determina con un punto de corte. Hace rato uno de sus compañeros comentó que en el caso del programa Oportunidades, por ejemplo, cómo elegían a las personas, cómo determinaban más bien que ciertas personas eran elegibles para entrar o no al programa Oportunidades. Bueno, recolectaron información de los hogares, fueron, los entrevistaron, y con toda esta información hicieron un score, ¿no? Hicieron un índice en donde los más pobres tenían un valor, digamos, un hogar pobre tenía un índice, por ejemplo, de 100, 200, lo que sea, y el hogar más rico tenía un índice de 500, ¿no? Este índice se construye también con técnicas estadísticas y lo que te dice básicamente es qué tan rico o tan pobre es una persona o un hogar en este caso, basado en toda la información que le metes a este índice, ¿no? Entonces, en el caso del programa Oportunidad, lo que hicieron es decir, bueno, yo metí en este índice, o para estimar este índice, yo metí cuánta gente vive en el hogar, cuánto ganaban, si tenían trabajo, la composición del hogar, el lugar donde estaba el hogar, si tenían una clínica cerca, si no tenían una clínica cerca, si tenían una escuela cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo establecer que todos los que estén por abajo de cierto límite son considerados pobres para mí, programa Oportunidades, y todos los que estén por arriba de ese límite no son elegibles para mi programa porque no son suficientemente pobres. ¿Ok? Cuando tenemos este tipo de criterio para participar o no participar, o elegibilidad para un programa o no, nosotros como evaluadores podemos aprovechar esto para hacer una evaluación de impacto. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, nuevamente imagínense un programa del tipo Oportunidades nuevamente que utiliza un índice de pobreza, ¿no? Y el programa dice, pues mira, todos los que estén para acá, a la izquierda, yo los considero pobres. Y por tanto son elegibles para entrar a mi programa. Pero todos los que estén de este valor para la derecha, no son elegibles porque no son suficientemente pobres. ¿Ok? Entonces, ok, está bien. Pero este criterio lo determinó, en este caso, por ejemplo, el programa. Pero si ustedes lo piensan detenidamente, este puntito de aquí y este puntito de aquí seguramente van a ser muy similares. Van a ser casi igual de pobres, van a tener casi las mismas características, digo, basados en este índice. En realidad, estos puntitos que están cerca de esta línea arbitraria que estableció el programa para poder ser elegible para entrar o no, todos estos puntitos cerquita de la línea, probablemente son muy similares, ¿no? Nada más que artificialmente el programa dijo, ¿sabes qué? A partir de aquí no entras. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como evaluadores podemos aprovechar esta línea artificial, este criterio artificial, para ver qué pasa con los dos grupos después de un tiempo y ver cuál fue el efecto del programa. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque en realidad es muy probable que la gente o los hogares que están cerca de esta línea de corte, discúlpenme, van a ser muy similares. Es decir,
probablemente todos esos factores externos que nos preocupan, si comparamos observaciones muy cercanas a esta línea, no van a ser relevantes. Y eso es lo que se llama una regresión discontinua. Es decir, nosotros podemos basar nuestra evaluación en ver la diferencia en este punto de corte entre los que entraron al programa y los que no entraron. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que no requerimos aleatorizar, ¿no? En este caso no tuvimos que hacer trucos acá estadísticos para aleatoriamente asignar el programa, ni una promoción aleatoria, ni nada. En este caso fue el mismo programa que, basado en sus criterios, se dio el caso de que había un punto de corte que nosotros podemos aprovechar. Entonces no requerimos aleatorizar y esto puede ser muy útil también. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, en primera, como ya dije, se requiere un punto de corte, ¿no? Este punto de corte tiene que estar muy bien definido por el programa, tiene que ser muy claro para el programa y para nosotros como evaluadores.